Listo. Perfecto. Sí, yo también ya te escucho bien aquí cuadrando micrófonos. Muy bien. Bueno, iniciemos, Javier. Vámonos. Una de las energías más interesantes y profundas es ver el arquetipo del yo soy y la búsqueda de preservar la individualidad como lo es Marte versus Plutón, que tiene que ver con la sobrevivencia del grupo, la sobrevivencia de la especie misma. Cuando se combinan estas dos energías no es poca cosa y a nivel de la sustancia individual es un reto, es muy retador vivir una conjunción Marte-Plutón. Eso es algo que estamos en este momento viviendo. Mm. Pues querido Javier Aragón, qué rico estar hoy de domingo madrugador contigo para hablar de este tema tan interesante. Juan, feliz domingo y a toda la audiencia un feliz día también para recibir semejante aspecto que no hemos vivido, Juan. No hemos vivido un Plutón en Acuario ninguno. Vamos a empezar a entender de qué se trata, qué nos viene a contar, porque a la final podemos hablar mucho y sí, tener más o menos una guía de Plutón en Acuario, pero es tan vasto y al mismo tiempo tan invisible, pero al mismo tiempo tan materializado, que es difícil poner palabras para, pero yo creo que aquí Marte nos ayuda como a darle ese tinte. Feliz de estar aquí un domingo más, cumpliendo con la pasión, cumpliendo con la astrología, y empecemos a abordar este tema que más de uno está que escucha a ver por dónde entra, por dónde viene, qué me sirve, cómo voy alistando mi agenda, cómo voy utilizando algo que nos sirva para mínimamente poder tener un vistazo de qué es esto, ¿no? Y Javier, hoy que hacemos este programa 25 de enero, es un día muy interesante porque mañana 26 entra Neptuno finalmente a Aries. Y Neptuno juega un papel fundamental para cualquier tipo de interpretación que hagamos de el misterio, porque Neptuno es PSI, la letra Psi de los griegos, que es la conexión con la imaginación. Los seres humanos, a diferencia de los primates, tenemos un lenguaje complejo. Los primates tienen lenguaje, ya está estudiado, ya está científicamente comprobado que tienen un lenguaje de decir, por ejemplo, no sé, depredador, hambre, ¿sí? Eh, cuidado, atención de esto. Tienen un lenguaje, tienen unos gritos, unos movimientos, que es un lenguaje básico, primario. Los seres humanos tenemos un lenguaje complejo, el lenguaje complejo de la imaginación. Mm. Imaginamos cosas, por ejemplo, nosotros para hablar del aspecto Marte, conjunción Plutón en Acuario, necesitamos imaginar y atraer, bien sea mitología, atraer ejemplos de vida para poder contextualizar y entender el proceso. Por eso Neptuno, que está próximo a arrancar en Aries, está pidiendo también que abramos la percepción desde otros ángulos para no quedarnos siempre con un lenguaje básico y primario, que nos demos la oportunidad de comprender otros tipos de lenguajes. Por ejemplo, la astrología es un lenguaje complejo, ¿sí? Pero que nos ayuda a tener un entendimiento de la psique profundo, porque gracias a eso podemos ir jalando de un lado y del otro y así ver un contexto de otro desde otras formas. Esa complejitud que estoy diciendo, pues con Neptuno pasando de signo, no es poca cosa. Neptuno se demora más de 160 años en dar todo un ciclo. Mañana arranca, mañana no se devuelve ya jamás a Neptuno en 160 años. ¿Sí? Eso está diciendo, vamos a entender de otra forma el misterio. Vamos a darnos la oportunidad de encontrar otros lenguajes, otra interacción. No es hora de seguir juzgando la vida con los mismos parámetros, con la misma ilusión o las mismas fantasías con las que hemos venido trabajándolos.
Es hora de experimentar una nueva forma de hacer las cosas, una nueva imaginación, un nuevo lenguaje incluso, ¿sí? Si hasta ahora, por ejemplo, has escuchado estos videos de astrología, te han gustado, pero no te interesa para nada la astrología, ¿y qué tal si te comprometes un poco más a verla? ¿Para qué? Para aprender el lenguaje, no para predecir. La astrología es un lenguaje, no es una bola de cristal, ¿sí? Y como lenguaje nos abre las posibilidades de entendimiento de temas humanos profundos. Por lo tanto, querido Javier, hablar de Marte-Plutón en esta nueva secuencia no es cualquier cosa, tú lo mencionabas, es la primera vez que vimos un Marte-Plutón en conjunción, ¿sí? Porque Plutón, a ver, porque Marte se demora 2 años en llegar a un sitio y Plutón hasta apenas el año pasado se definió en Acuario. Entonces, es el primer acontecimiento que tenemos ya de una manera más contundente, que no se va a devolver Plutón ni nada, y que Marte está directo. Entonces, es un agilizador de esos procesos. ¿Qué agiliza? Es como eh, Plutón está cerrando y terminando algo, está compostando un proceso, está diciendo aquellas fantasías, ilusiones por las que me estaba moviendo, Acuario, aquellos ideales que hacían que yo tuviera un sentido de vida y por lo cual estaba trabajando, se desnudó de repente y me doy cuenta que por ahí no era la ruta. ¿Sí? Y con Marte, con esa capacidad que tiene de Marte decir qué hay que hacer y cuántos son, ¿sí? Tengo dos posibilidades. O quedar dándome vuelta y por qué no fue, pero dame una razón, pero dime por qué no. Y búsquele dizque el origen del tema, cuando en realidad Marte está diciendo, más bien actívate que la vida te está esperando. Despliega tus alas, hay más posibilidades Mm. y empieza a regenerar los sueños y la visión hacia lo que le quieres apuntar. En esta línea que mencionabas ahora tú, Juan, de el ciclo que hace y el recorrido de Marte que no se han encontrado, valdría la pena traer el año pasado cuando recibimos el año 2025. Hace un año estábamos teniendo a Marte en Cáncer, luego entonces como para eso de febrero, marzo del año pasado, Marte estaba en Leo en oposición, no sé si recuerdas los programas que hicimos de Marte en oposición a Plutón. Entonces ahora estamos cerrando, llegamos a ese ciclo donde Marte ya no está en Leo, recorrió desde el 2025, todos estos últimos meses ha venido haciendo su trabajo y ahora sí que se encuentra. Entonces ahora sí se une el propósito porque estaban jugando de antagonistas, aunque cabe resaltar que ellos de manera natural, de manera astrológica genuina, son pares. Ya Marte y Plutón son amigos, estos son llaves, ambos son regentes de la casa 8. Digamos que Marte es el que le abrió, Marte es el que le rasga en la casa 8 un espacio para que Plutón pueda anidarse y gracias a la profundidad lo que rasga Marte en los procesos de nuestra vida es como si Marte nos dijera, todo lo que está en la casa 8 lo abro, lo pongo en evidencia, lo rasgo, que duela y aparece Plutón porque Marte siempre ha sido el corregente de. Entonces le da ese espacio, esa bienvenida a Plutón. El año pasado los tuvimos en un tema de ver qué hay, cómo lo vamos a integrar, y ahora ya se unen. O sea, estos dos al unísono, estos dos en un propósito muy contundente como de cerrar todo lo que fue el año pasado. Es decir, que muchas cosas que se están fragmentando ahora no son tan sorpresivas, sino que también las pone como en el cielo Acuario, porque el escenario donde se está desarrollando este fenómeno, donde se encuentran estos dos, Marte, Plutón, es en algo muy visible, en algo muy de Urano, muy de Acuario, muy de arriba, muy que esto ya se veía, de esto ya habíamos hablado. Y de pronto Marte no tanto, pero Plutón sí tiene unos tintes de decir, mira hacia atrás, haz como ese backup, haz ese recorrido y devuélvete a cómo han sido las sustancias emocionales, porque estos dos son los grandes precursores, son como los motores que permiten que la biología y el sentir, como tú decías, o con esto me detono, con esto me destruyo, con esto literal me hago pedazos, o con esta misma energía me vuelvo a armar. Me armo con un propósito incluso más fuerte, más poderoso, y ahí está la alquimia que tanto se habla del ave fénix, o ahí está la alquimia de me entrego a un proceso de muerte, porque con Plutón hay que hacerlo, es muy evidente, me entrego en duelo a una parte de mí, pero soy consciente con Marte que debo seguir,
A la final Marte me dice, no te puedes quedar ahí, o sea, con todo y el proceso que estás viviendo, tienes que armarte y no es elección, o sea, no está como elección no hacerlo, de lo contrario se va a ir formando algo a futuro, algo amorfo, algo que después me va a quedar mucho más complejo entender qué soy o desde dónde me armé con los faltantes, con los pedazos. Yo creo que esta parte que tú mencionas de, sobre todo de Plutón, que conecta con tantas emociones que a veces ni conocemos, porque si hay algo que tiene Plutón, Juan, en la astrología es mostrarnos aquellas emociones que nosotros recibimos y traemos incluso sustancias desde el vientre, tan lejanas, nos conecta por allá, como que en los temas de mamá y papá, y yo no sé cómo lo estoy viviendo, qué pasó, qué ocurrió, y ahora que se hace como tan puesta en la mesa, pues de manera psicológica es como entender también a vivir con esa nueva o con esa nueva versión mía, tratándose mucho de Acuario, ¿no? Como la nueva versión actual, como que Acuario dice, ya eres otro, date cuenta que también ya sentimos de otra manera, somos otra cosa y no nos podemos como devolver tampoco. Es una mezcla visceral, es una mezcla que no es tan fácil de entender y cada uno la vamos a vivir en áreas o la estamos viviendo en áreas distintas, en áreas de trabajo, en áreas de retos, en áreas económicos, de pareja, mamá, hijo, o sea, se va a mostrar a la final. Sobre todo si tenemos planetas en esos grados de De primeros Acuario. de signos fijos, de Acuario, de Leo, de Tauro o Escorpio. Si tenemos planetas en esos puntos, Marte llega a ser un agilizador del trabajo que está realizando Plutón en esos grados, bien sea en conjunción en Acuario, en oposición con Leo, en cuadraturas con Escorpio o con Tauro. Marte lo activa. Eh, Hay algo acá interesante con la energía de Marte, que es una energía del yo soy. Egoica es el regente de Aries, del yo soy. Es una energía que tiene un ciclo de 2 años. Cada 2 años hace Marte, le da la vuelta al Sol, versus la energía de un planeta como Plutón, que es invisible, que no es visible a ojo desnudo, hace parte del misterio, eh, que tiene un ciclo de 264 años, que tiene que ver más con una influencia colectiva. Ciclos de 260 años son ciclos de países, son ciclos de generaciones enteras que van armando camino, versus un ciclo de 2 años, que no es nada en comparación, ¿sí? ¿Por qué lo pongo en esta escala? Porque representa precisamente que cuando Plutón toca a Marte, hay cosas que trascienden el espíritu al espíritu individual, que es el espíritu grupal, que es la supervivencia como especie versus la supervivencia del yo soy. Cuando Marte se pone en contacto con Plutón, podemos sentirnos en un alto grado de impotencia, porque es como si sentimos que nuestra capacidad es ínfima al lado de semejante monstruo, ¿sí? Y esa impotencia se puede ver reflejada en que siento que mis sueños, que no tengo capacidades para ejercer mis sueños, mis pensamientos, mis visiones. Y la impotencia va acogida después de la depresión. ¿M? Y la depresión termina expresándose en crueldad, ¿sí? Entonces Marte-Plutón puede llegar a hacerme, primero, sentir que no soy capaz, porque hay fuerzas externas más poderosas que yo, una depresión y una introversión de esa fuerza marciana que debería ir hacia afuera, entonces se introvierte. Y posteriormente se vuelve una persona, genera en sí una crueldad enorme, consigo mismo y con los demás, ¿sí? Eso es como un círculo vicioso que puede hacer mucho daño tanto individual como colectivamente, ¿no? ¿Cómo es de importante poder darnos cuenta si estoy cayendo en esto, ¿no? Si estoy cayendo en impotencia, depresión, crueldad. ¿Para qué? Para darle una salida al proceso, ¿sí? ¿Y cuál es la salida? La humildad. A Marte no le gusta agacharse, no le gusta arrodillarse, pero ante Plutón no queda de otra. ¿Sí? Es decir, no es mi voluntad, sino la del destino y la de la vida. Es decir, las causas y condiciones que están rodeando este proceso, por más de que yo tenga la fuerza, la capacidad, las herramientas, el destino, las causas y condiciones que rodean el proceso no son los adecuados. Entonces debo aprender a renunciar conscientemente, porque si no, el sentimiento de impotencia es tan alto que lo único que queda es la depresión y posteriormente me vuelvo una persona supremamente cruel con todo y todas las personas que me rodean. ¿Mm?
¿Cómo es de importante aprender con Marte-Plutón a renunciar a ciertas cosas por voluntad propia? Porque cuando veo las causas y condiciones que rodean el proceso, arrodillarme frente a ello y decir, tu vida sabes más de lo que yo quisiera. Y como tú sabes más, me entrego. Si Marte-Plutón no logra hacer esto, la obsesión y la falta de límites de Marte-Plutón nos puede llegar a unos extremos y a unos excesos de locura, ¿sí? O sea, en donde termino no teniendo vida y recojo toda mi energía vital y la pongo en la obsesión de lo no conseguido. Y eso es algo que consume la vida y que consume. Y me puedo quedar entonces en la venganza, en el resentimiento y dele vueltas y dele vueltas. Necesitamos aprender a renunciar para que la fuerza centrífuga de Marte busque ya otro objetivo a través de la renuncia de eso. Tocabas un tema ahí cuando estabas diciendo de en qué me convierto, en qué me transformo. Esta palabra de en qué me va a transformar. Esto es típico de Plutón. Máxime si tiene la energía volcánica y si tiene todo ese poderío de Marte, en qué me transformo y en qué me estoy convirtiendo a la final. Porque Plutón es el papá de la biología, es como el papá de los laboratorios y en qué me voy a transformar con esto. Y tiene con qué. Ahora tiene a Venus, que ha pasado, ha hecho conjunción Venus, ha pasado Mercurio, ha pasado el Sol, ha pasado como cada uno. Hagamos de cuenta que esto es un laboratorio y entonces Marte, Plutón es este tubo de ensayo que va generando todas estas sustancias y dice recuerdos, porque ¿con qué llega Mercurio a Acuario? No es tanto que Mercurio entre a Acuario con un libro en blanco. Mercurio llega a Acuario con lo que empezó en Aries. Todos los planetas cuando visitan un signo, fíjate Juan, que han hecho el recorrido. Entonces llega un Mercurio de Aries, de Tauro, o sea, todo el recorrido que ha venido haciendo con sus respectivas retrogradaciones y llega a Acuario a decir, mira todo esto que hay acá. ¿Y con qué llega Venus? Pues desde la última vez que estuvo en el grado cero de Aries. Entonces todos estos planetas que llegan a Acuario, llegan al cielo, pues cada uno tiene en nuestra vida una historia que contar. Hay imágenes, hay recuerdos, hay temas de amor con Venus del ayer que tocan a Plutón y ¡pa! Enciende esa chispa, el recuerdo de lo que pasó, activan química. Y todo esto son regentes también, porque si hay algo que hay que atribuirle muy bien a Plutón es la adicción. Entonces empezamos a generar con ese Marte que es el hígado, el calor, la fuerza, la energía, el estómago, y empezamos a preparar un licuado. Y el tema no es que lo preparemos porque de manera cotidiana, pues como buena biología estamos preparando sustancias químicas para todo, para la digestión, para respirar, para caminar, para cada cosa, para pensar, en fin. El tema es con qué me quedo, que me quede gustando, que me acomode en esa mezcla Plutón-Marte en Acuario con tantas ideas, con tanto tema y me vuelva una bomba que a la final resulto implosionando, haciéndolo hacia adentro y en qué me quedo con esa biología y con las adicciones. Por eso también, de manera incluso colectiva, aunque no sea el tema, tratándose de Acuario, pues Acuario nunca piensa en uno. Acuario piensa siempre en más, entonces ahí es donde dice, bueno, ¿hasta dónde yo si no logro romper y abrirme camino, porque si finalmente como que Marte pasa, reconoce qué vas a hacer con esto y la importancia de lo que tú decías de qué elijo yo hacer con todo esto, o dejo que la biología me arrastre y trapee o trapeo conmigo mismo, hasta dónde me voy a estirar, hasta dónde me voy a regar en el proceso que esté viviendo, o hasta dónde digo, no, pues está así, pero necesito, o sea, es una necesidad que Marte dice, señala, ¿no? Finalmente la función de Marte es señalar un punto de decir cómo te vas a salir, cómo te rompes de acá, como el huevo. Hay una manera, el huevo está ahí, pero es el punto donde pico aquí. Tiene que haber un punto de partida, un pico, por eso es de Aries, regente que dice por aquí es el inicio. Y ahí es donde voy a poder salir de esa biología, por ahí es donde logro decir me voy por acá, elijo por aquí, rasgo todo este velo por este lado, o si no esto me consume. Plutón tiene una misión y la misión Plutón es, pues es profunda, es una caída al vacío. Donde tenemos a Plutón es el vacío mismo en caída perpetua, permanente, o sea, nunca toca fondo. Yo creo que esta combinación Plutón-Marte no toca, Juan, es como la mismísima caída constante
donde tú dices, ¿y en dónde va a parar esto? No va a parar. Plutón es demandante, Plutón dice no va a parar y entre más tú sientas que va a parar, esto es caída libre donde el fondo nunca lo vas a ver, sino es la capacidad de qué vas a hacer mientras vas cayendo, qué vamos haciendo mientras voy generando esa misma vida porque me voy muriendo, estoy siendo consciente que vivo y qué temor, pero como que Plutón desde el fondo, desde las profundidades va diciendo también te estás muriendo, entonces ¿qué vas a hacer con tu vida? Y es como debatirnos entre el estar vivo, en lo que puedo hacer, pero al mismo tiempo ante la imposibilidad de otras cosas que quiero que sean como mi Marte quiere que verlas hechas. O sea, es un juego de poderes, literal, porque son dos planetas que hablan de poder de manera colectiva y en la forma de pensar, que o me aviento o lo hago, acciono. Creo que estas fuerzas dicen qué vas a hacer. ¿Qué haces tú? No tanto qué hace el mundo, qué hace Acuario, qué hace el otro, cómo lo ve el otro, sino tú qué vas a hacer con esta caída libre. Porque va a ver a dónde llego. No, no vas a llegar, o sea, vas a seguir para abajo, o sea, esto no tiene fondo. Como ese agujero negro que dice, de aquí no. Ah, esas imágenes son poderosísimas, ¿sí? Hay algo que tú estabas mencionando y es el poder de la transformación, ¿sí? ¿Qué hace Plutón? Disuelve las formas para retornarlas a la energía primaria. Eh, Ese es el compostaje, ¿sí? Y una vez transformada la energía primaria, pues es el abono, el compost, el abono para que las semillas crezcan con más fuerza. ¿Qué pasa con Marte? Cuando es tocado con Plutón, pues entonces transforma la capacidad del yo soy, está transformando como activo en el mundo, como me dirijo al mundo. Y entonces, ¿qué hace? Si yo me veo enfrentado a temas de mucha impotencia, eh, me deprimo y entonces empiezo a transformar lo que soy y me empiezo a transformar en una persona juzgona, criticona, cruel. Eh, Todo lo que tenía yo como valores y de todo, al verme impotente y encerrado, de repente me empiezo a volver mezquino, tacaño, ¿sí? Negado. ¿Ah? Y lo que tengo que ver es que, claro, Plutón está transformando a tu Marte y por querer seguir con la misma ruta que has venido siguiendo, pues te está transformando y te está degradando. esa es ¿Mm? la palabra correcta. ¿Sí? Entonces, en lugar de quedarte en esos procesos de degradación hasta que te mueres ahí, ¿y qué tal si cambias el ideal? Y qué tal si miras de otra forma? ¿Y qué tal si renuncias con Plutón en Acuario? ¿Y qué tal si renuncias a esa visión que tenías? El- Tu identidad no depende de la visión que tenías. Hiciste identidad por una visión que sostuviste por muchos años, pero eso no eres tú. Puedes tú renunciar a esa visión y simplemente reformar. O si no renuncias y sigues agarrado, Marte-Plutón, al proceso como lo mencionas, cayendo hasta el fondo, me voy degradando de tal manera hasta convertirme en una persona tan cruel con mi entorno y conmigo mismo que no nos lo merecemos, no nos merecemos esa obsesión por algo que ya está perdido, por algo que ya se acabó, se fracturó, se fue, ¿sí? Eh, Fíjate que hay otro tema con Marte-Plutón, ¿no? Plutón lo que toca, digamos que lo, lo contiene, como, a ver, es algo así como el compostaje, ¿sí? Lo encierra, lo oxigena, lo tiene ahí retenido hasta que eso empieza a emanar olores, putrefacción y ¡pum! Se rompe la estructura básica y se disuelve y sale la energía de muchas formas, de olor, de posibilidades, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con Marte? Exactamente lo mismo, ¿sí? Se retiene a Marte. ¿Qué es retener a Marte? Es una capacidad de ir al ataque. Entonces queda esa cólera, esa capacidad de ir al ataque enfriándose de repente, reteniéndose y pues termina siendo una cólera fría, absurda. Es como congelo mi alma, ¿sí? Y lo que hay, uno muchas veces lo que encuentra en las personas con Marte, Plutón, es que aparentemente no pasa nada y está pasando de todo adentro, porque el alma está como congelada y esperando
¿dónde voy a dar el repunte? ¿Sí? Entonces, eso se puede volver realmente muy doloroso para el entorno, ¿sí? Eh, ¿Y eso de dónde nace? Pues del sentido de impotencia que tuve y del que sufrí. ¿Por qué? Por seguir martillando hacia un mismo ideal. ¿Mm? Mm. O sea, lo que realmente pide Marte Plutón es muérete en ese ideal, ya déjalo morir, ¿sí? Y si lo dejas morir, tienes una cantidad de energía para reiniciar enorme. Tienes un apalancamiento con el cual puedes lograr lo que se te dé la gana. Pero si sigues insistiendo en lo perdido, es como si sigues intentando revivir el muerto una y otra vez y sigues dándole el tema y todo el desgaste energético, financiero, moral y toda la degradación que vas teniendo en cada paso no tiene sentido, ¿sí? Es como, date la oportunidad en este momento, sobre todo si tienes planetas ahí en los primeros grados de esos, muérete, ya, deja morir ese ideal, déjalo ir, déjalo fluir con el río. De lo contrario, te vas a volver en una mala persona, vas a enfriar el corazón y te vas a volver una persona como, con esa cólera fría del alma, que es más peligrosa que la cólera caliente que simplemente Marte actúa, ¿sí? Ah, Marte es un niño que actúa y punto. Pero cuando está en cólera fría, es un peligro porque es el asesino potencial, sí, es a muerte. Es la muerte. el que vive el proceso hasta que vea sangre, logra saciarse con Marte, Marte, Plutón ahí. Ujú. Mira cómo esto contiene mucho ese líquido tan preciado que es la vida, por donde corre la vida, por donde se manifiesta la vida, que es el combustible. Ahora más que nunca es como el mundo o el cielo también mostrándonos la importancia del combustible, la importancia del sentir, la importancia de la motivación. Con Marte y Plutón nos motivamos para hacer algo, o con Marte y Plutón me arrodillo para no hacer absolutamente nada y me justifico que a la final creo que no estoy haciendo nada, pero lo que mencionabas tú, me estoy degradando, me estoy pudriendo. Tocando a Plutón, la palabra podrirse cabe. Tocando a Plutón, la palabra degradarse, la palabra reciclaje, todo este proceso que hace de miseria, porque Plutón es el mismísimo que puede llegar a conectarnos con la miseria que hay en mi vida, con lo más miserable, y esta palabra que puede llegar a ser muy mal vista, pero Plutón tiene ese tinte, dice, sí, eso está ahí, si te quieres quedar ahí está bien, pero con todo eso tan miserable puedes construir un algo. Aún así siempre nos podemos regenerar. Aquí la resistencia que puede llegar a generar Marte, lo que tú mencionabas desde el yo, y Marte también a la voluntad de lo que yo quiero egoicamente que sea. O sea que aquí sí llegamos a un punto muy de aceptación, un punto muy de cómo logro conciliar no solamente con el deseo de Marte o el deseo de conquista, sino también con lo que el mundo, la biología, los árboles, la naturaleza, la espiritualidad me está ofreciendo, cuál es el panorama que hay. Aquí es como hacer un ajuste de y cómo hago un paralelo y logro reconciliarme con ese proceso de nuestra vida, a lo que vamos a entrar en lo nuevo, en una carrera, en el final de algo, porque imagínate una persona que esté en este momento jubilándose, pues está sintiendo a Plutón, o sea, me siento inútil. Esa palabra es muy típica de Plutón, inútil, ya soy inservible. O así no sea una persona que se esté jubilando, una persona que se sienta que porque ya está en un sendero plutónico o está en un proceso plutoniano, entonces lo mismo, ya no soy importante, ya aquí en esta familia yo ya no soy importante, soy un cero a la izquierda, me estoy plutonizando, me estoy haciendo una esquina, me estoy degradando con mi propia acción de Marte, entonces lo puedo llevar a la miserableza y sí, desde ahí pues es un observador, tan así que existe porque lo puedo llegar a ver y si hay con un solo observador que le dé espacio y que le dé imagen a eso, pues existe. Así toda la familia se siente alrededor y diga, no, te queremos, te amamos, te adoramos y te incluimos y te legitimamos. Si no hay esa legitimación propia, íntima, mía, de nada sirve que toda la familia se reúne y me lo diga. No me va a servir. O sea, a la final lleva a que hagamos un trabajo de introspección muy, muy dentro de mí, de qué voy a hacer con todo esto que estoy sintiendo, porque si no, no me va a cuadrar nunca. Puede ser en una carrera también, puede ser en una relación, puede ser en tantos, tratándose de Acuario, pueden haber tantos escenarios en los que cada uno de nosotros ahora estemos viviendo esta conjunción de metamorfosis, que esto sí que es una metamorfosis. Esto sí que es pasar,
de una transformación a otra y qué peligro también dejarle todo a Plutón, que si bien es totalmente impredecible y totalmente transpersonal, qué peligro que no utilicemos Marte en este momento de mi vida. Qué peligro y máxime con Saturno que entra a Aries el lunes, que vamos a mañana, que vamos a tener a Neptuno con el poder de la imagen justamente en el signo que gobierna Marte. O sea, está como todo muy marcado de ¿y tú qué? Sí, eso es lo que está pasando afuera, o eso es lo que piensa el mundo, o eso es lo que dicen las noticias, o así es como está la situación, pero ¿y la tuya, tu poder de elección, tu albedrío, tu Aries, tu elegir, dónde queda? ¿Qué parte suma dentro de toda la ecuación llamada vida? Entonces creo que ahora es ese punto más de aprender también a resistirnos y a morir a muchas cosas. Este es muy, muy profundo en ese tiempo y claro, doloroso, porque la misma metamorfosis es así. La misma biología nos va enseñando que los procesos de vida no son fáciles. Aquí también viene a colación algo, Juan, como Plutón es tan espiritual y conecta también en el fondo con un sentido evolutivo que ni mi Marte se entiende ni lo logra ver hasta esos confines, hasta donde yo voy creyendo que lo que va pasando no es mío, porque esto también no es mío, o sea, hasta dónde voy sintiendo que esta vida no es mía, que nací en la familia incorrecta, hasta dónde voy sintiendo que fue un error todo lo que pasó, que ha sido todo un error, y no lo logro ver como una materia prima de sí, me estuve construyendo con todo esto. Me he venido armando, o sea, para llegar aquí, para llegar a esta crisis, porque ahí viene la palabra crisis, el caos que estoy viviendo con Marte y Plutón, pues claramente me he venido armando, o sea, he venido viviendo todo un arsenal que ahora me lleva simplemente a tomar una decisión diferente, a algo distinto. Y eso es lo que estamos viendo también afuera, ¿no? La resistencia a que algo fue equivocado, algo estuvo mal. Es que esto, pues, ¿cómo poder entender que esa imagen es equívoca si pasó? Si tuvo un espacio dentro de la materia, tuvo un espacio, pues no está equívoco. Claramente hace parte del mismo proceso, ¿no? Ah, es que si hubiera escuchado tal cosa, entonces hubiera evitado esto y pues no hubiera pasado. Y nos quedamos en los hubieras, pero lejos de aceptar e integrar que por el contrario, era el anuncio de lo que venía, o sea, ¿qué sentido tiene si me dejan ver algo y si te dejan ver algo que te va a pasar? No es para que tú hagas algo y no pase, por el contrario, es para que lo integres dentro de tu proceso de vida y lo aceptes y te entregues a ese proceso de. No es para que no te subas al carro y no te pase, o no es para que no te suba esto y no. Realmente tampoco es que la divinidad o los ángeles o los guías o como queramos llamarle a esa energía superior de nosotros, sean lacayos o sean nuestros guardaespaldas que están ahí anotando a ver qué más quiere nuestro ego que pase y no pase. Es entregarse también a un proceso más profundo del ser, ¿no? Precioso esto que estás mencionando. No nos quedemos solamente en el arquetipo plutoniano, sino en el marciano. Si nos quedamos solo en el arquetipo plutoniano, en la obsesión del sueño incumplido y no actuamos, y entonces, como bien lo mencionas, ¿no? Nos equivocamos. Equivócate rápido. Eso dice Marte, ¿sí? Te caíste como niño. Ay, eso lloras un ratico, te limpias las rodillas y vuelves a salir corriendo y a jugar con los otros, ¿sí? Pero con Marte Plutón es algo así como, me caí, no puede ser, ¿sí? Pero yo no me debí caer, pero ¿por qué me caí? Y déle con la pensadera y debo mirar cuáles son los factores de riesgo para no volverme a caer y déle con el tema. Te caíste, ¿sí? Entonces, bueno, pongámoslo en términos, es que yo, por mandato familiar, social y demás, debía tener una profesión, casarme, dos hijos, un perro, un gato, y llegué a mis 40, mis 50, mis 60, hombre, y no lo logré. Y sigo martillándole, ¿no? O, por ejemplo, cuando tenemos una persona con muchos planetas en casa 9 o con mucho Sagitario, ¿no? Y que no tuvo la posibilidad de entrar a hacer unos estudios superiores. Y esa obsesión de que es que yo tengo que tener un título y es que, y dele, y pasan los 30 y los 40 y los 50 y la persona es supremamente hábil en lo que hace, Ah, como lo dice, además como Sagitario que es, o como Casa 9 es un maestro en sus áreas, ¿sí? Pero no, es que como yo no tengo ese título, y dele vueltas, y dele vueltas, y entonces eso, ¿qué hace? Es una energía retenida
que me empieza a generar impotencia enorme, porque no, y yo ya a los 60 que me voy a meter a estudiar un pregrado, y sigo insistiendo, ¿sí? Y entonces después eso me vuelve una mala persona, porque no puedo expresar mis capacidades, porque yo mismo me estoy haciendo la zancadilla, la propia, el propio daño de que es que yo no tengo el título que colgar ahí en esa pared, entonces no sirvo, ¿sí? Y es esa obsesión dándole vueltas en círculos a algo que es absurdo. ¿Sí? Porque si ponemos a darnos cuenta, son unos mandatos sociales, culturales, que no tienen, y que cada día se desmoronan mucho más. Un Plutón en Acuario más un Urano en Géminis, eso sí que lo va a terminar de desmoronar, ¿sí? Entonces, qué importante en este momento, si me equivoqué con lo que sea, llevo 10 años martillando este proceso, ¿ya te diste cuenta que está mal, que estás perdiendo recursos, que estás esperando en lugar de seguir justificando el proceso? ¿Sí? ¿Qué estás esperando para allá? Ponte en marcha, toma camino. O sea, si un Marte no toma marcha, entonces se queda cultivando la cólera fría, el resentimiento y la venganza. Y la otra cosa que decías, Javier, que me pareció tan interesante, la proyección con Plutón, ¿sí? O sea, son los otros los que no me ven, soy invisible para los otros, y entonces cultivo esa cólera porque no me ven, porque ellos deberían tener una llamadita conmigo, deberían hacer esto, y sigo cultivando esa cólera ahí, cuando en realidad lo que está diciendo es que si no te ven y no te llaman, activa tu Marte, ¿a quién vas a llamar? ¿A quién vas a ver? ¿Con quién vas a reencontrarte? ¿A dónde vas a viajar? ¿Sí? Es como, si eres invisible en una zona, ¿qué te está diciendo el espejo? Que te estás invisibilizando, no que los otros te invisibilizan, sino que Uy, tú no estás actuando. ¿Sí? uy, esa está para enmarcarla, Juan. Hay que patentar esa. Está muy, muy bonita esa frase. Además que ahí viene lo que tú dices, me contamino. Si no me quedo porque esta mezcla, estas sustancias, mezclar la actividad de Marte en Plutón y a eso le pones al loco de Acuario, que es el loco en la astrología porque es lo novedoso, la rebeldía, lo no conocido, pues eso es como estar en un laboratorio jugando con los tubos de ensayo y mezclando sustancias que yo no sé en qué momento se contamina algo con la cólera. Ahora que tú decías la cólera, ¿no? En tiempos del cólera y lo que significó la cólera. Me contamino con el mismo proceso, siendo que ahí es donde está la misma sanación, la misma cura, la misma vitalidad de volver a salir otra vez, de volver a ser. Y esta contaminación, esta palabra aplica mucho. Me intoxico, me contamino con mi propio proceso, que es válido porque se encona, es válido porque si hay una herida, si algo me duele es porque hay una herida, eso es evidente. Ahí hay un punto de dolor, que si no logro hacer esa metamorfosis me contamino, me quedo ahí en cólera, me intoxico. Y esa intoxicación que nosotros hacemos casi siempre tiene nombre propio porque por supervivencia plutónica es de la primera respuesta que nosotros vamos a sacar. Y ahí aparece ese ADN, ese gen silencioso que tenemos todos debajo de la piel, porque está en la piel, y es la víctima, que es sagrada víctima, y no es porque la estemos endiosando, sino sagrada víctima que me permite ver cuál es mi faltante y lo lleno. Tengo esto desocupado, tengo esta botella desocupada, voy la lleno y me hidrato. Utilizo Marte para darme cuenta. Entonces la víctima me dice, esto está desocupado, tengo sed. Tomo acción, lo que tú decías, la lleno de otra sustancia, alimento y me hidrato con otra cosa, me hidrato con algo nuevo, me oxigeno, me aireo, Acuario, Plutón, Marte, y dentro de este proceso de transformación química, biológica, de sustancias, de emociones, de lo que sea, es no juzgar la emoción porque la emoción es el resultado final y es completamente biológica. Es no quedarnos juzgando la emoción, sino qué hago con esto, con todo esto que estoy sintiendo, con esta ira, con este enojo, con esta rabia, con esta venganza, porque todos esos son procesos completamente naturales. Eso quiere decir que estás vivo. O sea, si estás sintiendo eso, genial, abrázate porque estás vivo. El tema es, con este laboratorio, ¿cómo hago para reconocer una vez mi víctima y decir cómo salgo de este proceso? Que a veces, mira Juan, en los procesos de psicología, en los procesos terapéuticos,
cómo se le da palo a la víctima. No, tienes que dejar de ser víctima, tienes que salir de la víctima y claro, pero si no hago ese reconocimiento de, incluso puedo poner de presente que no, te voy a contar algo, pero no es desde la víctima, Juan. Imagínate que, o sea, el inconsciente me traiciona diciéndote esto que te voy a contar es desde ahí, que está bien, porque es humana, porque es biológica, eso solo me está mostrando un indicador que requiero tomar acción. Ese es el tema de la víctima. Es por eso digo, es la gran capacidad que tenemos de decir, si estoy en esta baldosa es porque debo moverme, debo tomar acción, debo salir a algún lado para oxigenar y si no me contamino aquí. Como cuando estás en un sitio que vas público, acuario, vas a un lugar y tú miras y dices, no, aquí no entro, entro yo ahí y me contamino. Debo buscar otro lugar, debo moverme y no esperar hasta que ese sitio público esté oliendo a flores para entrar. ¿Por qué no va a estar así? Es como Plutón diciéndome, no va a estar así, no se va a poner así como tú quieres. Entonces debes tomar otro camino, debes buscar otra oxigenación. Creo que todos estos códigos nos llevan finalmente a saber hacer con lo que incluso nosotros no sabemos que podemos hacer. ¿Mm? Dios. Y es que eso es lo que hace Neptuno entrando mañana a Aries, ¿sí? Que es, vamos a salir de 14 años en donde ser víctima paga, en donde, en donde pude encontrar que en constelaciones familiares, porque mi tatara abuelo fue de esta manera, eso ya, por eso es que yo soy la víctima de todo esto. Pues sí, has estado 14 años ahí bebiendo de la misma agua, del mismo tema y dándole vueltas y dándole vueltas. Eh, Como bien lo mencionas, el amor en los tiempos del cólera o lo que significa la enfermedad del cólera, ¿no? Que es el agua contaminada con la misma mierda. ¿Sí? Que es lo que termina generando el proceso de enfermedad, ¿sí? Ese es el Plutón. cólera. ¿M? ¿M? Entonces, fíjate que es no renuevo, no renuevo. Y entonces sigo regodeándome y sigo diciendo, es que mi papá abusó de mí, y mi mamá abusó de mí, y mi mamá me abandonó, y dele, que dele. ¿Y qué? O sea, pues sí. ¿Y por qué no podía pasar eso, no? Y yo hice un video hace 2 días en donde mencionaba eso y una persona me dijo, ay, Juan Carlos, usted es el colmo, que no mire las víctimas, que no nos mire. O sea, usted pasa muy desapercibido ese proceso de los padres y de no sé qué. Sí, y yo lo pienso. Mira, Javier, yo, sí, yo fui una persona abusada, yo fui una persona que recibió esa vaina de frente y que me enfermé de mis problemas de espondilitis y todo eso, gracias a que mi cuerpo logró sostener ese proceso con una enfermedad, porque psíquicamente yo no hubiera podido hacer el proceso. Y cuando yo les digo hoy que es que a la víctima no hay que darle más el tema de buscar el culpable, meterlo a la cárcel y todo ese cuento, no es porque no valide el proceso de victimización, lo valido enormemente, sino es porque estoy diciendo, pero ya eso está bien, ¿y por qué no tenía que ser así? ¿Acaso es que mi papá era Zeus? Mi papá es un primate, como fue cualquier otro primate que existe en esta naturaleza. Y mi mamá también es otra primate. Y ellos hicieron lo que pudieron con su nivel cultural, con su forma de hacer las cosas. Entonces, ¿qué hago yo regodeándome en decir es que es por ellos? Eso es, ese tipo de victimización no sirve para nada. Lo único que sirve es infantilizarnos aún más para tratar de buscar otro papá para que vuelva a hacer lo mismo. Entonces me consigo el gurú, el terapeuta, para que vuelva a abusar de mí, para que pase exactamente la misma situación. O me consigo un amor o una esposa o alguien que vuelva a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Con la misma invisibilidad, con el mismo abuso, con la misma ausencia, con lo mismo todo, ¿sí? ¿Por qué razón? Pues porque creemos que ser víctima paga, ¿sí? Y cuando yo menciono que hay que salir de eso y que no hay que quedarnos ahí en el juzgamiento, en el tema, no es porque no valide a la víctima, la valido enormemente, tanto así que más bien digo, ¿y qué voy a hacer con este dolor? ¿Hacia dónde me lleva? ¿Hacia dónde me lleva haber tenido estos padres que tenían que ser así de primates? Porque no podemos pretender que seamos hijos de ángeles. Alguien se echó un polvo y tuvo un espermatozoide y un óvulo para que estemos aquí.
Y nacimos del sexo, la pasión o la violación o de lo que haya sido, pero aquí estamos, gracias a esa pasión, a esa intensidad, a lo que sea. Entonces no podemos pretender que es que, no, es que yo nací fue de la palomita del Espíritu Santo, a mí me trajo fue la cigüeña. ¿Cuál cigüeña ni qué nada? O sea, a usted lo trajeron dos seres humanos llenos de testosterona y llenos de estrógenos y de toda la explosión hormonal. Y por esa misma razón, ellos no tenían por qué ser los padres perfectos, ellos también se cansan, ellos también se aburren, están hasta las narices de los gritos del bebé, ya no quieren saber más, ellos también son humanos, ¿sí? Y ellos también hacen cosas que no deberían estar enmarcadas en el marco de lo humano, de lo trascendente, sí, pero las hacen porque son primates, ¿sí? Y cuando yo logro entender esa situación y logro reconectarme con ese proceso y entender que esos seres humanos son biológicamente activos, pues entonces ya no estoy esperando que, es que este ángel, este ser de luz, tenía que haber tenido unos padres perfectos, todo lo contrario, gracias a que ellos fueron así, horribles y espantosos y como hayan sido, ¿sí? Pues hoy en día con ese dolor yo actúo, me movilizo, genero y hago arte con ese dolor, o hago ingeniería, o hago lo que sea, pero no me puedo quedar ahí en el cólera, ¿sí? Y en la cólera de estar con- tomando en lugar de agua nueva la misma mierda de siempre para poder llegar a intoxicarme de tal manera que me vuelvo una mala persona, porque entonces me vuelvo una persona encolerizada y digna de la venganza, a ver cómo me vengo de ese padre maligno y a ver cómo me vengo, ya mi padre falleció, entonces cómo me vengo de las figuras de autoridad y cómo me vengo de todo el masculino, ¿sí? Porque pues, ahí me quedo, ¿sí? O sea, yo lo que pienso con estos aspectos de Marte-Plutón es que es el mejor momento para tomar otro camino, para tomar otra determinación, para darme cuenta de no seguir repitiendo los mismos esquemas inconscientemente y soltarlo. Ya, y un Neptuno en Aries está diciendo, ya ser víctima no paga, ya lo que paga es, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo está el yo soy acá? ¿Cómo vas a sacar tu espada? ¿Cómo vas a sacar tu falo y vas a decir, aquí qué hay que hacer? ¿Y cómo me dirijo hacia adelante? Esto con una depuración de Marte-Plutón, que me puedo quedar, por supuesto, con un Marte-Plutón en la venganza, el odio, el resentimiento, y por qué, y para, y dele con el por qué, y tú por qué, y dele, y rodeando algo hasta la saturación, hasta la obsesión misma, ¿sí? Mm. De una manera compulsiva, obsesionado por, ¿y qué tal si más bien coges otro camino? Ya, coge tus maletas, arranca, a coger un nuevo camino. Allá te está esperando el destino, la vida. Allá te está esperando la oportunidad de hacer algo con tu dolor, con tu víctima. Allá te está esperando la construcción, el mismo ejemplo que puedes llegar a dar con tu proceso de vida. Allá está la resiliencia, precisamente. No quedarnos en la victimización, ¿no? Una de las características que tiene Acuario es eso, invitarnos al futuro. Una de las ventanas que ofrece Acuario es date cuenta que el cielo es más amplio que lo que ven tus ojos, que lo que estás viendo ahí al frente, que hay algo más allá de. Y todos estos temas que traemos a colación, la cólera, el víctima, la intoxicación, son sustancias netamente biológicas. Por eso, primero, lo importante de reconocer cómo es mi víctima y no negarla, sino saber que está ahí, está adherida a nosotros. Y es una de las primeras respuestas que tenemos, como bien dijiste, bueno, no lo pongamos, avancémonos un poquito, tanto como primates, no, pongámoslo Juan más cerquita, Australopithecus, para que el ego no se enoje mucho. Entonces, no tan primates, sino Australopithecus, pegaditos, los últimos de Asia. Como Lucy, la última Homo Australopithecus, sapiens. algo así. Es reconocimiento, eso también es lo que nos muestra Plutón. Mira cómo Plutón viene, ¿de dónde viene Plutón? De Capricornio, de la Tierra, del elemento Tierra, viene de mover a hacer una cantidad de movimientos. ¿Y para dónde tomó? Pues tomó vuelo, se levantó, se alzó, se salió para otro signo que es Acuario, totalmente antagonista a Capricornio, cuando tiene una función por el aire, tercero de aire, donde ya agarramos después de terreno y después de agarrar eso y rasgar, porque si hay algo que caracteriza a Capricornio, pues son las pezuñas, contacto con la tierra, con la montaña, tomamos vuelo en Acuario, nos elevamos. Entonces también Plutón dice,
empiece a reconocer las partes que no es que sean malas. Por el contrario, son la parte que nos permite de ahí agarrar vuelo para hacer otra cosa, reconociendo el yo o la existencia de Marte como algo combustible de... Mira que decías algo acerca de lo que venimos de un cúmulo de sustancias. Y me encantó esta parte, como quiera que se haya dado, tenía que haber un Marte-Plutón. O sea, tenía que darse esa erupción, tenía que darse ese Big Bang, tenía que darse ese estallido. Tiene que pasar eso para, con la excusa de estar ahí, de empezar el juego, de iniciar. Se tiene que dar. Por eso estos dos planetas, mira cómo desde Marte abre desde el grado cero de Aries y cierra procesos cuando se encuentra con Plutón en la casa 8 en Escorpio para poderlos transformar y seguir el recorrido o seguir la otra partecita del zodiaco. No es que ahí termine todo, sino ahora nosotros cuál va a ser nuestro propio laboratorio, cuál va a ser nuestro propio tema. Y coincido contigo, a través de los años, de hecho en la psicología, en las terapias, en todo. O sea, un consultante desde esa posición nunca avanza. Y ahí puede estar dándole vueltas a la rueda como el hámster y ahí se queda 5 10 y uno hace el acompañamiento y mientras la persona no tome la elección, no accione su Marte A, no, no sale de ahí, no va a salir desde ese punto. Entonces creo que ahora esta conjunción lo que nos está dejando claro es reconocimiento de la biología y empezar a ser más integrativos, más compasivos, más misericordiosos también con esa energía biológica que es finalmente lo que nos permite crear, hacer y cumplir sueños, lo que nosotros, el cielo que queremos ver o las ideas futuristas en Acuario que queremos acerca incluso de nosotros mismos. Ahí es donde tenemos esos recursos que a veces son muy mal ponderados o muy mal seleccionados, tipificados como algo que no es un recurso. Como que Plutón, Marte también en Acuario nos vienen a recordar que no solamente el recurso valioso es el papel moneda y ya, sino que también hay otra cantidad de recursos innatos, propios, genuinos, integrados en nosotros, en el sentir, que es lo que nos lleva a cumplir y a satisfacer los deseos de la propia química, porque a la final sí, deseo esto y quiero esto, y ¿qué hay detrás de ese deseo? Plutón y Marte, sangre, sustancias, biología, eso es lo que está, o sea, ¿qué hay detrás de ese deseo? ¿Qué hay detrás de ese sueño? Pasión, energía, y eso es lo que me lleva a materializar y a que pueda tener esa carrera, que pueda tener esa casa, que pueda lograr y sentirme victorioso de mi propia biología y levantar la mano y decir, sí, sí pude, y sí lo hice, y lo hice con agrado, y lo hice con fuerza, lo hice con pasión, lo hice, o sea, desde ahí, todo eso es Marte-Plutón. O sea, la final es como reconocer también esa biología como el recurso primario antes de lo que el ojo está viendo como recurso valioso, porque ahí es donde la sustancia no llega, porque me quedo dándole valor solo al efecto. Pero ¿y cómo voy a llegar a ese efecto? Pues debo obligatoriamente viajar a lo que va a causar, que es el recurso innato, es el propio, es el sentir, porque si no tengo pasión, Juan, si no hay esa pasión, si no tengo esa, como tú mencionabas, esa testosterona, si no tengo esa adrenalina, si no tengo eso, pues aquí me quedo sentado. La mano no se va a mover, no voy a accionar. Y me quedo ahí mejor en lo que tú mencionabas, en que pase algo plutónico, en que ocurran las cosas sin ser una parte y una pieza que interviene. Y esa inactividad de mi Marte es lo que no queda otra. Cuando nosotros no accionamos Marte, lo que queda es la victimización. O sea, eso es matemático, porque si yo no acciono mi Marte, pues estoy indefenso, o sea, ya no puedo hacer nada, voy a dejar a que pase la vida y así se me está presentando y me quedo y me acomodo acá. Y aquí a este súmele un ingrediente que Marte, Plutón es miedos. O sea, qué miedo accionar, qué miedo dar ese paso. Estoy sintiendo Plutón y sí quiero. Bueno, y si quieres, ¿por qué no te mueves? Qué miedo. Entonces me apoltrono y me quedo en el shock del miedo. ¿Y qué va a pasar? No, pues que no lo sabemos. Plutón es esa la invitación de Plutón. La inactividad de Marte me deja en la víctima porque siento que no puedo hacer. Entonces es un defecto que se da. Por eso haz uso de tu Marte para poder salir de la víctima. De lo contrario, qué miedo. Y sí, es que la misma existencia, ahí mismo como estás, Plutón dice, ahí mismo estás viviendo y al mismo tiempo estás muriendo. O sea, qué miedo a estar vivo, qué miedo a estar muerto, da igual. Ambos procesos están ocurriendo mientras lo estás pensando. Toma acción, ¿no? Ah, la buena noticia es que todos nos vamos a morir.
Y desde esa perspectiva, en lugar de estar uno pensando en si está bien o no está mal, o si se muere o no se muere, o si hace o no hace. Sí, eso por un lado. Pero mira, Javier, hay algo acá interesantísimo, es, date cuenta si nos vamos a bañar con agua fría, ¿no? Abrimos el chorro de agua fría y entonces metemos un pie y no, pero como el calentador está dañado, pero ¿qué es esto? Y metemos el otro pie y no, qué frío, ¿sí? Y una mano y no, 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 no. Y pasamos un resto de tiempo ahí pensando si nos bañamos o no nos bañamos con el agua fría, ¿sí? Cuando tú te metes debajo de un chorro y abres el chorro y cae toda esa agua y apenas sientes ese impulso de vida, en lugar de quedarte en la procrastinación de me meto o no me meto, hago o no hago, ¿sí? Este ejemplo lo pongo es porque con la actuación de Marte y con Marte-Plutón nos podemos quedar en la persona que está que mete el piecito en la ducha y que lo hace y que no lo hace y no es capaz de enfrentar la situación de tope, ¿sí? Y de darle ya una salida. Entonces, esa procrastinación en Acuario es muy tentadora, Javier, porque ¿qué pasa? A ver, pongámoslo en el extremo. Acuario es un signo que está más en la mente, en las ideas, en el mundo de que deberíamos todos vivir en una sociedad amorosa, en donde existan recursos para todos y todos en unión fraterna hacer una canción, danzando y cantando para la nueva humanidad. Sí, es un poco como un sueño en donde todo funciona. ¿Y qué se cancela ahí? La biología. O sea, tú le pones a una luna en Acuario en conjunción con Urano y con no sé qué. ¿Cómo así que los niños vienen de un vientre materno? ¿No hay una máquina que acaso los crea? ¿Sí? ¿Cómo así que hay que alimentarlo de pecho? Mis pechos les voy a... Sí, o sea, sí, entonces es como, ¿cómo así que hay menstruación? ¿Cómo así que dependo mi estado de ánimo de los flujos hormonales? ¿Sí? ¿Cómo me vienes a decir, Juan Carlos, si yo soy hijo de los dioses? ¿Cómo me vienes a decir que yo estoy subordinado a la biología, a las bacterias que me habitan, a mi biota intestinal? No, no me molestes, Juan Carlos. Sí, o sea, Acuario es como si... Entonces, ¿qué pasa? Marte es lo contrario, Marte es la sangre, la vida, los fluidos, los olores, los aromas o los humores, la- ¿sí? Las hormonas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando entra Marte en Acuario, entonces yo procrastino cualquier cosa. Ay, porque es que eso no es noble, eso no es loable, eso no es altruista, eso es muy burdo. Eso marciano, uy, fuchi. O sea, ¿cómo se te ocurre que voy a tomar una determinación tan tajante? No, o sea, esto tiene que... Sí, entonces anulamos el cuchillo de la mesa, anulamos la daga, anulamos las armas, anulamos el sable. No, porque es que tenemos, vamos a poner es la pluma y vamos a poner es las leyes de por medio. O sea, yo no estoy negando que esa sustancia mental humana es importantísima y es vital, como tampoco quiero decir que la sustancia bárbara de los instintos y las hormonas sean lo único que hay que vivir. Precisamente como humanos y nuestra moral lo que busca es este punto medio y este equilibrio entre estas zonas. Pero cuando llega Marte allí, entonces la procrastinación hace que sea mi forma de actuar porque esto no va a ser supremamente loable. No. Miren, es un momento para decir, sí, esto es bárbaro, esto es burdo. Sí, esto debería ser de otra forma porque es acuariano, pero es que no se me olvide que habito un primate. Javier, el último símil que quiero poner acá son nuestras mascotas, ¿sí? ¿Cómo podemos cuidar a nuestra mascota poniéndole el alimento, sacándola al parque en tales horas, sabiendo sus necesidades biológicas? Y no hacemos eso con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene instintos, tiene necesidades básicas, primarias que necesitan ser atendidas y consentidas. ¿Qué pasa en Acuario? Es como si nos olvidáramos de que tenemos cuerpo. ¿Eso para qué dormir? ¿Eso para qué comer? Eso, ¿sí? Eh, Atendamos nuestra mascota. Marte también ahí en Acuario está diciendo, ¿qué tanto con Plutón, por la obsesión de un ideal de vida, te olvidaste de ti, de tu vida, de tu cuerpo, de tus necesidades básicas y primarias? ¿Qué tanto por seguir el ideal eh, simplemente te entregaste a otro o a otros y olvidaste que habitas un cuerpo? Entonces, con Marte Plutón es un gran momento también de decir,
le doy participación a mi sangre, a mi biología. ¿No? No me olvido de ella. Esta combinación que tú cuentas es típica de una de las frases que más nos invita a Marte Plutón es eso. ¿Podemos llegar a ver algo tan extremista como la omnipotencia o la impotencia total? Enhorabuena, pasa todo este desfile de planetas de Mercurio, Venus, el Sol, la luna que vamos a tener ahora que se forma, la luna, una luna creciente que nos invita a otra cosa, justo dando paso a esto que se dio en Capricornio, toca y empieza a crecer en Acuario, creciendo este proceso de atender nuestras necesidades, lo que tú mencionabas, que a veces queda más fácil hacerlo afuera, pero ¿y dónde está lo que hago atiendo conmigo? Entonces puede llegar a ser muy extremista, la impotencia absoluta de poder hacer algo o la omnipotencia de que lo puedo hacer absolutamente todo y depende de mí. Entonces creo que ahí en ese punto medio es donde debemos hacer ese navegar de. Yo creo que ahí es donde vamos a encontrar ese punto negociador que nos permita avanzar. Javier, quiero despedirme dándole las gracias a todos los seguidores, a las personas que, tanto en tu canal como en mi canal, esta es una transmisión que se hace por los dos canales en simultánea, por tu canal en YouTube y en el mío. Y en ambos hay membresías y se han metido muchas personas a las membresías y eso es lo que hace posible que estemos entregando contenido de calidad, porque sus membresías, sus likes, si atendieron de pronto el comercial de inicio del video o el comercial de salida, todos esos son centavitos que entran a tu canal y a mi canal y que permiten que sigamos haciendo contenido de calidad porque pues esto tiene unos costos detrás, ¿sí? Esto tiene unos costos de las personas que nos colaboran, que nos ayudan, nosotros mismos poder dedicar nuestro tiempo a hacer contenidos de calidad. Entonces, les doy muchas gracias a los que envían super thanks, a los que se inscriben en las membresías. Y si no tienes dinero y no tienes o no sabes cómo hacerlo por internet y no sé qué, mira, con que nos des un comentario debajo del video, con que estés en presencia también haces muchísimo por nosotros, por el crecimiento de la audiencia y demás. Entonces quería darle las gracias a toda nuestra comunidad que, no sé, yo he sentido que se han portado de una manera preciosa y lo único que me queda a mí es dar más de mí a la comunidad. Siempre estudiar más, mirar más, hacer mejores resúmenes y entregar lo mejor que podamos. Gracias, gracias también por ese espacio y gracias también a todos por, finalmente la palabra que dijiste es eso, Acuario, una comunidad que requiere de ese Marte, Plutón también, de la biología misma que nos permite estar aquí. Tanto a ustedes con la sustancia, con su energía, con la biota que se levantaron hoy, con el nuevo ser humano que despertamos hoy, con el nuevo que está aquí, los nuevos que estamos viviendo este 25, domingo 25 de enero, y los que estamos en plena transformación y proceso. Un abrazo también para todos por su tiempo, sus comentarios, su constancia, y qué lindo también que reconozcamos esto y crecer con ustedes. ¿Sí? Bueno, por mi canal, las personas de la membresía, más o menos en una hora, inicia nuestro taller quincenal. Cada 2 veces al mes hacemos un taller de interpretación de carta natal. Entonces los espero, bien sea por Zoom o bien sea por YouTube. Ahí nos vemos en una hora, más o menos. Igual, Gracias, en Javier. el mismo mensaje. Nos vemos a los que están por este canal también en la clase de hoy también en una hora. Un abrazo. Amigo, nos vemos el próximo domingo con el otro tema. Próximo domingo. Próximo Abrazos, domingo estaremos. gracias.